Buenas, ¿cómo va? Saludo a todos mis amigos y suscriptores de Guillermo Álamo, Teología y Reflexión. Hoy quería presentarte mi primer audiolibro para subir a nuestra página, a nuestro lugar de encuentro favorito, que es la plataforma YouTube, que es el libro de José Ortega y Gasset, que es Filosofía. ¿Por qué me propongo hacer esto? Bueno, primero vamos a presentar al autor, voy a decir unas palabritas sobre, qué decir de don José Ortega y Gasset, que es uno de los, o el máximo pensador en lengua castellana que haya existido en todos los tiempos. Esto es algo difícil de discutir porque no hay muchas contrafiguras que en importancia le puedan disputar el lugar de don José Ortega y Gasset. Un hombre que vivió entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, fallece en 1955, por razones políticas, porque surge la cuestión de la guerra civil en España. Él termina viajando por buena parte de Hispanoamérica y se hace un nombre. Además tenía mucho que ver con la misión que él se asignaba a sí mismo como pensador, que era la de ser como una figura casi, diría yo, sin temor a arriesgar demasiado, profética. ¿Qué filósofo no quiere un poco ser uno de los profetas bíblicos? Hay algo de eso siempre latiendo en el trasfondo. Y aspiran también a que sus obras perduren por siglos, como si fueran obras casi canónicas, como si fueran una nueva Biblia, una Biblia de origen racional y humano, por supuesto. Bueno, esta aspiración y esta ambición también latía en el fondo del corazón de don José Ortega y Gasset. Un hombre nacido en una familia muy acomodada, hijo de Ortega y Murilla, para decirlo bien a la española, un periodista de muchísimo renombre que le posibilitó a Ortega y Gasset, jovencito, formarse con los mejores profesores. Incluso pudo asistir a la escuela de Marburgo en Alemania, donde se formó junto a Cohen y Nathorp, dos representantes de la escuela neocantiana. Para resumir más o menos qué tendencia tenían estos hombres, su mirada sobre todo estaba centrada en la cuestión de la ciencia y de qué podemos conocer, cuáles son los límites de nuestra capacidad de conocimiento, así que por ahí iban las inquietudes de la escuela de Marburgo, y esto hizo a Ortega y Gasset tomar contacto con los temas de moda en aquel momento. Fue una transición bastante amarga para los que creen realmente que la filosofía puede llegar a algo trascendente, porque fue el final de la época de los profesores que sucede a esa gran oleada de optimismo que fue la escuela idealista alemana. Esa decadencia estuvo justamente rellenando ese espacio vacante de grandes figuras, la escuela del neocantismo, que trataba más o menos de sintetizar lo que había dicho Immanuel Kant en alguna serie de enunciados referentes a la validez de los pensamientos sobre la ciencia y sobre el ser, sujetándolo todo a un método lo más riguroso posible. Más o menos la propuesta de los neocantianos iba por ese lado. Eso es muy moderno, es muy dependiente de la propuesta que había hecho Descartes ya, de ir cortando, porque el pensamiento moderno se va a centrar sobre todo en qué recortar, qué dejar caer, qué soltar de todo lo que se nos presenta como sabiduría o como ciencia, qué es indudable y qué otras cosas pueden llegar a ser lastres u obstáculos que nos impidan llegar a un conocimiento verdaderamente riguroso. Así que eso es la modernidad en sí, y en eso justamente, en esa cuestión de la subjetividad y la relación con el mundo, esta idea de que la subjetividad es una cámara oscura, cerrada, pero que al mismo tiempo parece que puede acceder a algún tipo de conocimiento acerca de la realidad externa a nosotros. Ese es el gran tema moderno y es el gran tema de Immanuel Kant y por supuesto de los neocantianos. Así que este era el tema de Ortega y Gasset. Cuando ya empieza a madurar su pensamiento, él dice que la cuestión clave de nuestro tiempo, como el mayor drama del pensamiento filosófico moderno, de la modernidad tardía que él encarnaba y estaba recorriendo, era la superación del idealismo. Así que empieza a elaborar en modo muy ensayístico, no muy sistemático, el pensamiento que va a terminar de madurar en sus años finales, relativo al hombre considerado como un ser no solamente racional, no solamente cognoscitivo, no solamente posible hombre de ciencia, sino también un hombre que tiene una realidad existencial. No lo va a decir con esas palabras, va a hablar del hombre como algo que es arrojado a una circunstancia, que existe él y el mundo, o sea, inseparablemente.
Todos estos planteos son herederos de Edmund Husserl, que fue un pensador también de enorme vigencia a comienzos del siglo XX, que va a irradiar justamente todo ese influjo sobre el pensamiento de alguien que hizo a Ortega y Gasset saltar de la cama, caerse del catre, que fue Martin Heidegger, el pensador alemán que precisamente por esos días publicó Ser y Tiempo. Las lecciones de filosofía datan de mediados del año 1929 y fue la primera reacción que tuvo don José Ortega y Gasset cuando cayó en sus manos el libro Ser y Tiempo. Fue de espanto, me imagino yo, su reacción, porque en Ser y Tiempo de Heidegger hay un planteo mondo y lirondo, o sea, sistemático, un tratado, así con un estilo casi de tratado medieval, como si fuera la suma teológica de un pensamiento que parecía recoger muchas ideas que había ido desperdigando en su modo ensayístico y no sistemático y más bien literario Ortega y Gasset en sus textos anteriores. Así que un poco hay una cuestión ahí de copyright, ¿no? Como de reclamo de derechos de autor, como una marcada de territorio de Ortega, como diciendo yo lo dije primero, muchacho, está muy bien. Es muy sintomático y esto lo vas a ver. Yo en el audiolibro incluí todo lo que figura en el manuscrito, pero si uno ve la diferencia con lo que él efectivamente pronunció en esos teatros de Madrid a mediados del año 1929, vas a notar que el nombre de Martin Heidegger se omite, se elide, diría un lingüista, no aparece mencionado. Había ahí un ardorcito en el fondo del alma de Ortega y Gasset, como diciendo, no tengo que reconocerle ninguna deuda a este señor, que en el fondo lo que hizo fue vestir de un modo como más así almidonado, bien alemán, pulcro, prolijo, sistemático, enrevesado y escolástico. Eso es Heidegger, ¿no? Pero Heidegger se lo tomó con enorme seriedad desde el primer momento y se pensó que en él habría realmente algo así como un revival del pensamiento metafísico. La metafísica, para resumírtelo, es esa serie de teorías sobre el ser, sobre el lugar del tiempo, sobre el lugar del ser humano dentro del esquema del ser. También se la llama ontología. Hay una cuestión ahí de qué nombre darle, pero un poco que Heidegger lo que hace es un movimiento también característicamente moderno, porque no dice que hay que volver al ser, sí dice que hay que volver a la metafísica, pero él la plantea no como un retorno al ser, sino como un retorno a la pregunta por el sentido del ser. Qué rebuscado que son los filósofos. Pero bueno, cuando uno pregunta por el sentido, está preguntando por una relación, por algo relacional. Entonces, ¿cuál va a ser el corpus de análisis? ¿Cuál va a ser ese ser al que se va a interrogar para que nos diga qué es el ser? El ser humano. Entonces volvemos a una cuestión subjetiva y antropológica. El pensamiento existencial, el pensamiento de Heidegger básicamente, después va a haber todo el famoso existencialismo a base de esto, es profundamente antropológico, o sea que subsume todas las cuestiones del ser, de Dios, de la temporalidad, del mañana, del futuro y del pasado, a la cuestión de cómo el ser humano vive en el mundo. Y de nuevo, la cuestión del ser queda ubicada en un segundo lugar. Tal es así que en Ser y Tiempo, para terminar de redondear esto, no se llega a abordar la cuestión del ser, sino que todo el desarrollo, el grueso del texto, trata del Dasein. El Dasein, el ser ahí, en alemán quiere decir ser ahí, es la existencia humana, es el ser humano. Va a decir, el Dasein es eyectado, es lanzado al mundo, va a decir Heidegger. Y Ortega va a decir, pero bueno, yo ya lo dije, el hombre es el hombre y su circunstancia. El hombre es el hombre con mundo, en el mundo. Es yo y el mundo, estamos ahí coexistiendo desde el comienzo. Nadie existe, no hay una subjetividad aparte del mundo. Y esto también responde, como digo, a las incitaciones que dejó Edmund Husserl, que es como el maestro común que tienen estos dos pensadores. Así que, ¿por qué yo hablo, por qué el audiolibro sobre qué es filosofía de Ortega y Gasset? Porque es una posición gremial de un pensador. Acá no tenemos un teólogo queriendo congraciarse ni apropiarse de la filosofía para decir que el cristiano puede filosofar impunemente sin quebrantar ningún tipo de principio teológico o espiritual, sino que tenemos a un filósofo profesional, justamente por los años en los que se empezaba a hablar muy seriamente la cuestión de el lugar institucional del filósofo en el sistema universitario, especialmente en Latinoamérica, pero creo que en buena parte del mundo estos temas se estaban empezando a discutir, y ahí estaba Ortega y Gasset con sus pretensiones de profeta, de maestro de Hispanoamérica,
que venía así, siempre la actitud es muy paternalista, ¿no? Esa cosa irresistiblemente pueril que tienen los pueblos jóvenes, dice en una carta a un joven argentino que estudia filosofía, dice Ortega y Gasset, ¿no? Así siempre él, en la posición del que tiene algo para darle a esta generación que tiene muchas ganas, tiene muchos ideales, pero le falta contacto con las verdaderas realidades de la vida. Justamente esas realidades de la vida que él se proponía descubrir con su sistema de pensamiento. Así que es un filósofo hablando de la actividad filosófica. En el fondo, como dice el dicho de la gente, cada maestrito con su librito. Cada filósofo elabora una idea de qué es el quehacer filosófico. En el fondo también cada filósofo elabora un método que le permite arribar a sus verdades. Así que es muy difícil dar con un concepto de lo que es la filosofía. Marx te va a decir uno, Kant va a decir otro, Hegel va a decir otro, Heidegger va a tener otra idea de lo que es filosofar y por supuesto con sus matices, aunque mucho más cerca de Heidegger, Ortega y Gasset va a tener su concepto de qué es la actividad filosófica. Pero está definido por un filósofo y está definido por un filósofo que está tratando de hacer una demarcación de territorio, diciendo ustedes, los teólogos, los físicos, los químicos, los biólogos se ocupan de esto, los matemáticos, y los filósofos nos ocupamos de esto otro. Así que, digo, para los que piensan que puede haber un maridaje, una comunión y una conciliación como un arreglo entre partes entre pensamiento filosófico y teología, o se puede ser, como dice alguno por ahí, filósofo cristiano, échese una vuelta, que es Filosofía de Ortega y Gasset. Son unas pocas lecciones, se pueden seguir, las vamos a declamar en modo audiolibro, no con las florituras y el barroquismo y el manierismo así gestual de Ortega y Gasset. Hay un video en YouTube de Ortega y Gasset perorando, como dice él, ¿no? Declamando. Todavía se usaba la lectura declamatoria en la época de Ortega y Gasset. Va a perdurar muy hasta mediados del siglo, hasta la Segunda Guerra Mundial. Ahí creo que empieza a cambiar el modo del discurso en público. Pero Ortega y Gasset también ahí, cuando yo hablo de esto, de aquello y de lo otro, era como el de estilo de época que todavía estaba muy lejos de la sobriedad que se estila hoy. Vos vas a encontrar un audiolibro, así bien moderno, manteniendo más o menos unas dinámicas parejas, y con eso te vas a encontrar con un concepto de filosofía que puede la mayoría de los pensadores contemporáneos reconocer que está muy próximo al suyo. Y sigue abierta la pregunta que a mí me encanta discutir en este canal: ¿puede un cristiano ser impunemente filósofo? ¿O somos filósofos porque no nos queda otro remedio cuando hay que hablar de cosas acerca de las cuales Dios nos expidió? ¿Es importante lo que tenga que decir un cristiano en la medida en que no se encuentra respaldado por lo que dice la Biblia? Esa es como una de las preguntas, ¿no? ¿Tiene una palabra que pronunciar filosóficamente un cristiano reclamando una especie de derecho a ser oído por los filósofos que no profesen nuestra fe? Bueno, todas preguntas que no voy a cerrar, simplemente te entrego en tus manos mi lectura de ¿Qué es filosofía? De José Ortega y Gasset, año 1929, pero creo que conserva bastante vigencia el modo de entender que tenía él el pensamiento de los filósofos de todos los tiempos, pero más en particular de los filósofos modernos, es decir, de los filósofos que ya filosofan, ya hacen su trabajo, hacen sus meditaciones, sus especulaciones, presuponiendo que fue proclamada públicamente la fe de Jesús. Y vas a encontrar más de una referencia. Que lo disfrutes.